La Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Un nativo de la reserva indígena viajó junto con un querido amigo aquí al estado de Nueva York. Un día por la mañana, el nativo y su amigo fueron de paseo al centro de la ciudad de New York. Al llegar, decidieron caminar cerca de Times Square en Manhattan. Durante el mediodía, a la hora del almuerzo, les impresionó observar que las calles están llenas de gente. Los automovilistas dan un concierto tocando el claxon, entiéndase, las bocinas. Se ve una gran cantidad de taxistas quienes circulan y se les escuchan los constantes chillidos de llantas y el frenar brusco alrededor de las esquinas. Otro aspecto del concierto es el sonido constante de los vehículos de emergencia, patrullas y ambulancias con sus sirenas a todo volumen. En conclusión, el sonido de la ciudad era casi ensordecedor. De repente y asombrosamente, el nativo americano dijo a su amigo: he oído un grillo, un cricket. ¿Cricket en inglés o croc? ¿Cómo es? ¿Cómo? Cricket. Su amigo dijo, un chapulín, así es. Su amigo dijo: ¿qué? Debes estar loco. ¿Cómo puedes decir que estás escuchando un grillo con todo este ruido? Seguro estoy que estás equivocado. El nativo dijo: no estoy equivocado. Yo estoy seguro de que he oído un grillo. Eso es una locura, dijo el amigo. El nativo escuchó con atención por un momento y luego cruzó la calle a un gran jardín. Él miró hacia los arbustos debajo de las ramas y, por supuesto, ahí se encontraba un pequeño grillo. Ahora, su amigo estaba realmente sorprendido y exclamó: eso es increíble, debes tener oídos sobrehumanos. No, dijo el nativo, mis oídos no son diferentes a los tuyos. Todo depende de lo que estás escuchando. Pero es que no puede ser, dijo el amigo. Yo nunca podría escuchar un grillo en medio de todo este ruido. Sí, es verdad, porque todo depende de lo que realmente importa para ti. Esta es una adaptación de la historia, Perdón, no he terminado la historia, sigo leyendo. Pon atención, por favor, dice el nativo. El nativo buscó en su bolsillo y sacó unas monedas y discretamente las dejó caer en la acera. El amigo entonces se percató impresionado que aún con el ruido de la calle, lleno de gente, los ruidos de los autos todavía en sus oídos y a todo volumen, cada cabeza dentro de 20 pies de vuelta a la redonda giró a mirar si el dinero que el nativo tiró sobre el pavimento fue el suyo. Acto seguido, el nativo dijo a su amigo: ¿puedes ver lo que te quise decir? Todo depende de lo que es importante para ti. ¿Qué le dice el nativo? Yo no tengo un super oído. Todo depende de lo que es importante para ti. Ahora sí, esta es una versión adaptada de la historia El canto del grillo, del libro Historias de pieles rojas, del autor Frederick Hickman. Mis hermanos, esta historia es interesante, pero yo quisiera que ustedes
retengan en sus mentes la frase que le dice el nativo americano a su amigo: todo depende de lo que es importante para ti. Todo depende de lo que es importante para ti, para tú poder escucharlo en medio del ruido inmenso que hay. Si es importante para ti, el ruido no logrará distraerte, es lo que le está diciendo el amigo. Por eso el nativo pudo escuchar el sonido de un grillo en medio del ruido de Manhattan al mediodía, en la zona de Times Square. Y fíjense que el amigo le dice: pero es imposible escuchar ese sonido en medio de tanto ruido. ¿Y qué hace él? Toma unas monedas, la tira al suelo y de inmediato mucha gente miró. Todo el mundo se viró a ver si era su dinero. ¿Por qué? Porque todo depende lo que es importante para ti. Y dice el nativo anteriormente: todo depende de lo que estás acostumbrado a escuchar. Mis hermanos, el ruido puede ser como sea. Y cuando una madre escucha que su hijo llora, puede estar alrededor el ruido que sea y la madre lo escucha. ¿Es que tiene un super oído? ¿Es que el nativo tenía el oído más desarrollado que el de la ciudad? No. Es que todo depende de lo que es importante para ti, para atraer tu atención, para atraer no solamente tu oído, también tu vista. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Eso también se traslada a nuestra vida espiritual. ¿Qué es importante para ti? Eso será lo que tú estarás pidiendo incesantemente en oración a Dios. Lo que es importante para ti. Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, versículo 7 al 11. Allí vamos a ver el mandato y la promesa suprema de la oración. Mateo 7, 7 al 11 dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero la pregunta es: ¿qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo lo que es importante para ti? Dice el doctor Lloyd Young, comentando esta porción bíblica, y quiero citarlo y lo citaré en varias ocasiones. De hecho, estoy haciendo uso amplio de su libro, que es un comentario al Sermón del Monte del doctor Martin Lloyd Jones. Y cito, dice: no puedo imaginar una afirmación mejor, más alentadora o más consoladora, con la que poder enfrentarse a todas las incertidumbres y azares de nuestra vida en este mundo, que la contenida en los versículos 7 al 11. Es una de las promesas comprensivas y llenas de gracia que solo se encuentran en la Biblia. No hay nada que pueda ser más alentador que estas promesas al enfrentarnos con la vida y todas sus incertidumbres y posibilidades, y con nuestro futuro desconocido. En una situación así, esta es la esencia del mensaje bíblico desde el principio hasta el final. Esta es la promesa que se nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, para que estemos completamente seguros de ello. Nuestro Señor lo repite y lo pone en una forma todavía más vigorosa
cuando dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No caben dudas acerca de ello. Es cierto que es una promesa absoluta. Lo que es más, es una promesa que hace el Hijo de Dios, hablando con toda plenitud de autoridad de su Padre, dice el doctor Lloyd Jones. Qué maravillosa promesa. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Qué maravillosa promesa. Pedid y se os dará. Necesitas, pide, que te voy a dar, dice el Señor. Cuando nosotros vemos esta porción bíblica en medio del Sermón del Monte, en medio del trozo que hemos estado considerando anteriormente, nos preguntamos, pero ¿y qué relación tiene? ¿Qué relación tiene los versículos 1 al 6 con los del 7 al 11? Pero no solamente eso, el versículo 12, que es el siguiente, pero que no lo abordaremos en esta ocasión. ¿Qué relación tiene cuando me dice no juzgue con esta porción ahora de que pide y se os dará? Mis hermanos, siendo que esta porción bíblica no es una colección de proverbios, de dichos de diferentes personas, no es una colección de citas de escritores, sino que es un sermón. Todo este pasaje que hemos estado considerando es un sermón. Desde el capítulo 5, que tenemos ya varios domingos predicando, el 5, el 6, del 7 que estuvimos hablando del 1 al 6, los versículos 1 al 6, todo, y lo que continúa después en el versículo 12 hasta cuando termina en el versículo 28, todo es un solo sermón. Por tal razón, esto debe tener una conexión, y precisamente la tiene. Y aquí ahora quiero citar otro autor, y en esta ocasión a William Hendriksen, comentando precisamente de este versículo. Dice: en los versículos precedentes, Cristo ha estado hablando de la relación del hombre con el hombre. En el versículo 12, nuevamente vuelve a hablar de la relación del hombre con el hombre. Y cito el versículo 12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué sucede? Hay para algunos que dicen, esto no tiene ninguna relación con lo anterior, y se atreven a decir que son dichos sueltos en diferentes épocas que Jesús las dijo, y que el autor las injertó ahí sin criterio, es decir, sin llevar una hilación. Pero nos sigue diciendo Hendriksen: como yo lo veo, no es difícil establecer la conexión. El Señor ha estado amonestando a sus oyentes a que se abstengan de juzgar a los demás. Versículos 1 al 5. Sin embargo, también los manda a juzgarlo. Versículo 6. A no ser críticos, pero ser críticos constructivos. A ser humildes y pacientes, pero no demasiado pacientes. Después de un examen detallado de todo el párrafo precedente, los versículos 1 al 6, no se puede evitar la pregunta: y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. Jesús responde a esta pregunta exhortando acerca de la necesidad de la oración perseverante, acompañada por un esfuerzo ferviente. Por cierto, la triple exhortación: pedid, buscad, llamad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Hendriksen y qué es lo que vemos aquí? Precisamente que en el contexto en el que Jesús está diciendo pedid y se os dará. ¿Por qué está Jesús diciendo pedid y se os dará? Porque para usted no desarrollar un espíritu hipercrítico, para usted no desarrollar una actitud farisaica al momento de juzgar las cosas que debe juzgar, para usted discernir bien y no echar las perlas a los cerdos,
ni lo santo a lo perro. Usted necesita tener una capacidad que no la tenemos. Y por eso es que el Señor dice esto, nos dice Hendrickson. No solo debemos leer estos versículos 7 al 11 del capítulo 7 en el contexto del capítulo 7, porque todos sabemos aquí, y si no lo debemos saber, de que en sus originales la Biblia no está dividida por capítulos. La Biblia no está dividida por versículos. La Biblia ni siquiera tiene esos titulillos. Los salmos sí. Algunos salmos en los originales tienen los titulillos. Al músico principal, Salmo de David, cuando estaba huyendo de Saúl. Eso sí. Pero estos titulillos que vemos en la Biblia no estaban ahí en sus originales. ¿Por qué los tenemos ahí? Para facilitar la localización. No es lo mismo usted decir la Biblia dice que usted decir Mateo dice. Y ustedes recordarán que los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento y dicen, como dijo Isaías o como dijo Moisés. Pero ¿en cuál de los libros lo dijo? Porque Moisés escribió 5 libros. Se creen que un 6º libro que escribió Moisés era el libro de Job. Se cree que él fue que los recopiló y lo editó. Entonces, ahora es muy fácil yo decir Mateo capítulo 7 versículo 7, y a veces ni siquiera se dice así. En Mateo 7:7, eso nos da facilidad. Antes no tenía todas esas divisiones. Por tal razón, mis hermanos, debemos ver que lo que el Señor nos está diciendo aquí de pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, debemos verlo en el contexto de lo que Él está tratando aquí en el Sermón del Monte. Y este contexto general del Sermón del Monte, donde nos dice lo bienaventurado que somos los discípulos de Cristo, y comienza precisamente con esas bienaventuranzas, pero que luego dice que bienaventurado es el que es perseguido. Cuando usted oye bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, usted dice, qué chévere. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Ay, qué bien. Pero cuando usted oye bienaventurados sois y lo pone como la máxima de las bienaventuranzas, usted quiere ser dichoso, más dichoso entre los más dichosos, que usted sea perseguido. Ya usted dice, ¿cómo así? Ahí no nos gusta. No es así. Ya ahí como que no resulta tan interesante. Ya aquí el mensaje necesitamos que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para nosotros sentirnos súper dichosos. Oye, pero yo sí soy dichoso. Yo recuerdo un hermano en la República Dominicana me encontró en una gasolinera echándole combustible a un vehículo y me dice, wow, Narciso, pero tú sí eres dichoso, Dios sí te ha bendecido. En ese entonces yo andaba en un vehículo que no era mío, yo andaba haciendo un mandado, vamos a decir así, porque yo trabajaba en una institución y yo iba a hacer un trabajo de la institución, y el único vehículo que estaba disponible era una Jeepeta Mitsubishi Montero del año. Y no había más vehículos. Y me dice la encargada de asignar los vehículos, Narciso, ahí solo está el vehículo del director. En ese entonces no tenía director la institución y por eso el vehículo estaba ahí. Yo te lo voy a entregar, pero mira, me leyeron mi panegírico. Y este hermano me encuentra echando combustible a este vehículo. ¿Y qué es lo primero que él me dice? Qué dichoso. Oye, pero tú sí eres dichoso, pero Dios te ha bendecido. Ustedes no logran imaginarse, porque en el contexto dominicano, el que anda en una jipeta, en una SUV,
es porque tiene mucho dinero. Usted puede andar en un Lamborghini, en cualquiera de esos carros, pero si no es una jipeta en Dominicana, eso no tiene swing. Pero yo le pregunto, ¿a quién le dicen cuando está siendo perseguido por el Evangelio? Esos hermanos que frecuentemente mueren en los países musulmanes, en el África, que son decapitados por ser cristianos, ¿le decimos dichoso? No, nos da pena de ellos. Wow, qué pena por ese hermano. ¿Y sabe qué dice Jesús? Wow, qué dichosos son, que están siendo perseguidos. Qué dichosos son. Esos sí son dichosos. Versículo 11 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Cuando tú tienes un buen vehículo. No. Cuando tienes una buena casa. No. Cuando estás ganando mucho dinero. No. Cuando debes gozarte. Cuando estás siendo perseguido por Cristo. Cuando estás sufriendo por Cristo. Y ya no voy a seguir porque ya de eso predicamos. Es un repaso que le estoy diciendo. Pero ¿por qué es necesario, mis hermanos, de que pidamos a Dios? Porque ¿quién se va a sentir gozoso en medio de la persecución? Solo aquel que tiene claro el concepto de por qué está sufriendo. Pero no solamente eso. A ese mismo mundo que nos persigue, que se burla de nosotros, a ese mismo mundo que nos tiene como retrógrados, que nos tiene como simplistas, a ese mismo mundo el Señor nos dice: tú eres la sal de ese mundo, tú eres la luz de ese mundo. Tenemos una misión de servicio al mundo, de ser sal, de ser luz en todas las áreas donde haya oscuridad. Y para ser sal y luz no es fácil. Yo recuerdo que en República Dominicana se puso de moda esa expresión, y es fácil, dando a entender que es un asunto muy difícil. Es fácil ser sal, ser luz. Es fácil usted tener que enfrentar el descalabro moral de esta nación, de esta ciudad principalmente. Cuando usted le dice algo a alguien, se lo quiere comer vivo, aún dentro de la iglesia. Porque la desmoralización está flagrante en el mundo, pero también está en la iglesia. Y a veces cuando usted tiene que confrontar a un hermano en la iglesia, hay una expresión dominicana que dice: yo me encomiendo a Dios y a todos los santos. Cada vez que usted tiene que confrontar a un hermano en la iglesia, un hermano, y a veces hasta en posición de liderazgo, usted escucha la frasecita: pero eso es mi vida privada. Pero es que tú te estás metiendo en mi vida privada. ¿Es fácil ser sal? ¿Es fácil ser luz? No, hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios que ayude a uno, porque no es fácil, mis hermanos. Pero sigue el Señor diciendo que debemos cumplir la ley de Dios, no solamente como las cumplían los fariseos, sino que debíamos cumplirla desde el interior de nuestro corazón. No solo es que no matarás, es que no te airarás. Y yo le pregunto a usted: ¿es fácil usted no airarse? Mire, tiene que ser que usted viva ¿dónde? No sé, solo por allá en un monte. Es la única manera de usted no airarse. Y el Señor, ¿qué te dice? Cuidado con la ira. No solo no matarás, cuidado con la ira. No solo no cometerás adulterio, cuidado con la lujuria. Y es fácil, mis hermanos. Pregúntele a cualquier varón que sea sincero y honesto. Los hombres tenemos una batalla difícil de ganar.
¿Sabe por qué? Porque el mundo se ha deteriorado tanto en donde hasta para venderle una botellita de agua es una mujer semidesnuda que se la presenta. Yo sé que las mujeres no tienen batalla con eso. Pues yo no creo que una mujer tenga problema en ver a otra mujer semidesnuda, pero los varones sí tenemos problema con eso. Los varones sí tenemos que batallar frecuentemente porque todo lo que le van a vender a usted, y yo no sé por qué será que todas las piezas de vehículo tienen que tener una mujer presentándola. Pero lo grande es que puede ser lo que sea, hasta los dibujos animados. Y es fácil batallar contra la lujuria. No, no es fácil. Pero lo grande es, y aquí vuelvo a repetir que terminamos en la iglesia, que hasta en la iglesia tenemos los varones que batallar contra la lujuria. Usted puede como dice la hermana Severiana, yo vine a adorar, no sea lo que tú viniste, yo vine a adorar a Dios, yo también. Pero usted tiene que ubicarse muy bien dónde se va a sentar en la iglesia, quién le va a quedar enfrente. Porque hasta aquí tenemos esa batalla. ¿Es fácil? No, no es fácil. Necesitamos ayuda de Dios. Y sigue diciendo el Señor, no solo tú vas a cumplir las promesas que tú firmes, como decíamos en la escuela dominical en esta mañana, leer esas letritas pequeñas, porque después que usted firme tiene que cumplir. No, Jesús dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, que lo que usted dijo que va a hacer, hágalo. Y es fácil. Es fácil, mis hermanos, el nosotros no solamente no pagar mal por mal, no solamente que al que me dé una bofetada yo no le dé otra, sino que yo lo ame. ¿Usted me va a decir a mí que eso es fácil? ¿Es fácil amar a nuestros enemigos? ¿Es sencillo para usted? Aquel que lo ultraja, que lo insulta, Dios te bendiga, quiero orar por ti, pero no para que Dios te arranque la cabeza, porque usted puede decir, voy a orar por ti, Señor, hiérelo con sida, como se puso de moda una expresión entre los hermanos allá en Dominicana, pero era manera de chanza. Mis hermanos, es fácil la batalla espiritual que tenemos con el tema de cuando hacemos algo, hacerlo para la gloria de Dios y no van a gloriarnos nosotros. Y quiero en este punto citar a Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, que en una ocasión él, después de terminar de predicar, una hermanita, una ancianita, de manera sincera le dice, wow, hermano, pero usted sí predica bien, pastor, usted es el mejor predicador que hay. Y él la miró y le dijo, ¿sabe qué, hermana? Satanás me vive diciendo eso. ¿De dónde es que tenemos que cuidarnos más? ¿En lo que hacemos mal? ¿Por qué es que el Señor le dice a Pablo que mi poder se perfecciona en la debilidad? Porque en lo que usted es débil, usted sabe que toda la gloria es del Señor, pero aquello que usted hace bien es una batalla. Y hay algunos que dicen, yo mejor no voy a dar limosna, o no la voy a dar pública, que nadie lo sepa. No es eso lo que el Señor me está diciendo. El Señor me está diciendo es que no lo haga para vanagloria. Pero yo le pregunto, ¿es fácil? Y si hablamos de los afanes, usted me va a decir a mí, y usted me lo puede decir, está en que yo se lo crea, porque mire, yo le he dicho a todos ustedes aquí, que es lo mismo que digo en las iglesias donde he estado, lo que usted me diga yo se lo voy a creer. Pero hay cosas que tampoco abuse, hay cosas que no se pueden creer, ¿no es así? Y hay hermanos que le dicen, pues yo sí no me preocupo por nada. Si es verdad que no se preocupa por nada, ¿dónde se metió usted con el tema este del virus? ¿Anda sin mascarilla? ¿Anda usted haciendo cualquier cosa? No, es que a mí no me preocupa nada. Sí nos preocupamos. Sí nos preocupamos. Los afanes nos desconectan de lo espiritual. Mis hermanos, y de esa manera llegamos al capítulo 7. Es fácil el nosotros no juzgar con una actitud crítica, con una actitud farisaica. Sabe que, como decía cuando estaba predicando de esa porción,
¿Sabe cuál es el candidato principal para tomar una actitud farisaica cuando está juzgando a los demás? El que se porta bien. Porque el que se porta mal no puede tomar una actitud farisaica. ¿No es así? El que se porta mal mejor ni juzga para que no lo juzguen. El que se porta mal no dice nada. Dice, bueno, Dios es el que debe juzgar a las personas, pero es porque él mismo está escudándose ahí. Pero aquel que cumple bien, aquel que hace las cosas como debe ser, aquel... Era lo que le pasaba al fariseo. Y no cree usted que le pasaba porque era fariseo, le pasaba porque era un ser humano. Todas estas cosas que Jesús ha estado diciendo durante todo el sermón del monte, es fácil vivirlo. No es fácil, mis hermanos. Y por eso, cada vez que Jesús dice, haz esto, ¡pum!, bajan los discípulos. Haz esto, bajan los discípulos y siguen bajando. Y cuando lo ve allá en el piso, le dice, pero pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque en el contexto de esta narración paralela que nos hace Lucas en el capítulo 11, versículo 13, ¿qué dice Jesús que es que se nos va a dar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos dará. ¿Por qué? Porque cumplir todo eso es humanamente imposible. Para cumplir el sermón del monte necesitamos que Dios lo cumpla en nosotros. Y por eso Dios manda a su Espíritu Santo. Dios el Espíritu viene a vivir en nosotros. Y hasta de esa manera se convierte en una batalla. Porque hasta así es una batalla. Usted me dice a mí, no, yo nunca hablo mentira. Si me dice eso, ya sé que acaba de decir una. Ahora que usted me diga a mí, mire, yo trato por todos los medios de no hablar mentira. Eso sí le creo. Pero usted debe ser consciente de que no es fácil. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que esto no solamente es una promesa, como leíamos que decía el doctor Martin Lloyd-Jones. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué excelente es tener esta promesa que me dice, pide, que te voy a dar, busca, que te aseguro que vas a encontrar, toca, que te van a abrir! No solo es una promesa, es un mandamiento. Dice, pedid. Y este verbo está en modo subjuntivo, es decir, te están diciendo, te están dando una orden. Pedid y se os dará. Escuchaba al pastor Sugel Michelén dando una ilustración maravillosa de este punto aquí cuando dice de pedid y se os dará. Él dice, no es lo mismo, y aquí voy a parafrasear, no recuerdo todos los detalles, ¿no? Él decía, no es lo mismo que un rey o un gobernante generoso diga, yo tengo dinero suficiente para que nadie en mi reino pase hambre. Oh, qué bueno es saber eso. Pero eso no quiere decir que él le va a dar a nadie. Yo tengo dinero suficiente para que nadie en este reino pase hambre. Pero no le está diciendo a nadie que le va a dar. Qué diferente es que él diga, tengo dinero suficiente para que nadie en este reino pase hambre. Por lo tanto, todo el que tenga necesidad venga, que le voy a dar. No es lo mismo, ¿no? Pero tampoco es lo mismo que el mismo rey diga, yo ordeno y decreto que nadie en mi reino se acueste sin comer, que venga que le voy a dar. En la primera ocasión, usted sabe que esa persona tiene, oye, pero si esa persona fuera generosa, yo fuera donde él y me diera, porque él tiene, que no se le va a acabar. En la segunda, usted diría, oye, qué bueno, déjame ir donde él.
porque Él dice que va a dar. Pero en la tercera es una orden. El Señor nos está dando una orden de que debemos pedir. ¿Y qué pasa si usted no pide? Usted desobedece la orden. ¿Y cómo se le llama a desobedecer las órdenes de Dios? Pecado. Por tal razón, el cristiano que no pide, el cristiano que no ora, está en pecado. A veces pensamos que los mandamientos solamente son no matarás, y sí, ese es un mandamiento, pero el no orarás es un pecado. El no orar es un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor me dice que debo pedirle. Y mire qué interesante. Dios sabe que usted necesita. Dios tiene todo para suplir lo que a usted le necesita. Y usted diría, pero que me lo entregue. ¿Será que no me ama? Sí le ama. Pero Él ha establecido que usted tiene que pedir para Él darle. Pedid y se os dará. Ahora bien, yo sé que el tiempo ha avanzado inmensamente. Tenemos que hacer una pausa obligatoriamente. Pero antes de hacer esta pausa, es importante que nos vayamos a nuestras casas sabiendo lo que esto no significa. Porque ahora, pedid y se os dará. Ahora, ¿qué no significa esto? Esto no significa de que es una promesa universal. Es decir, que todo el mundo que quiera pedirle a Dios, que le pida, que Dios le va a dar. No, eso no es lo que nos enseña Jesús, puesto que el mismo contexto cercano en el versículo 11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Si Jesús dice vuestro Padre que está en los cielos, ¿con quién está hablando? Con los que tienen a Dios por Padre y Dios lo tiene a ellos por hijos. Y la única manera de usted venir a ser, llegar a ser hijo de Dios, es cuando usted recibe a Cristo. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12 dice: a lo suyo vino, refiriéndose a este mundo, pero los suyos no les recibieron, refiriéndose a los judíos. Y dice el 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Llegan a ser, no eran. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esto está claro. Esos bienaventurados que son pobres en espíritu y claman a Cristo por perdón. Han recibido el perdón que Cristo da. Por eso, esta no es una promesa universal para que todo el mundo pida. Y claro está, no estoy negando con esto la providencia general de Dios, que le da a todo el necesitado. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero lo que está diciendo aquí no es una promesa para todo el mundo. Pide, que el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Esa no es una promesa para todo el mundo, esa es una promesa para los hijos. Ahora bien, aún los hijos. Quiere decir esto que podemos pedir indiscriminadamente todo lo que nosotros queramos. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús aquí? No. Tampoco, eso no es lo que significa. Porque de pronto usted pensando, pide, que el que pide recibe. Pero yo lo que necesito es un novio, una novia. Pero yo lo que necesito es un carro. Yo lo que necesito es una casa. Yo lo que necesito es un trabajo. Yo lo que necesito es dinero. Yo necesito unas vacaciones para botar un poco este estrés del virus. Y cada quien entonces comienza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. ¿Es eso lo que Jesús está enseñando? No, no es eso. ¿Y por qué sabemos que no es eso? Mis hermanos, he durado tanto explicando lo del contexto precisamente para no ser malinterpretado en este punto de que debemos pedir. ¿Qué es lo que debemos pedir? Lo que Jesús está diciendo aquí que debemos hacer.
No es pedir cualquier cosa. Por algo el Señor dice en el versículo 11 que vuestro Padre Celestial dará buenas cosas. Y en la narración paralela que hace Lucas, en el capítulo 11, versículo 13, dice que Jesús dice: vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que los pidan. No es pedir todo lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Y aquí volvemos al punto. Porque usted va a pedir lo que usted considera importante para usted. ¿Recuerdan la narración del grillo? ¿Qué va usted a pedir? Usted va a pedir aquellas cosas que usted considera que son importantes para usted. De hecho, ¿quiere usted saber cuáles cosas son importantes para usted? Analice el contenido de sus oraciones. ¿Por qué cosas está pidiendo? Pero déjeme decirle algo, que hay cosas que nosotros perseguimos que no son muy dignas de nosotros llevarla ante oración, y no oramos por esas cosas. Pero ¿sabe cómo yo sé que es importante para usted? Piense en la cantidad de tiempo que usted le dedica. Por ejemplo, ningún joven, yo creo que en su sano juicio, un joven cristiano no estaría orando: ay, Señor, permite que yo pueda tener más tiempo para dedicarlo al Facebook, porque hay tantas publicaciones entretenidas allí que yo quisiera ver. Por lo menos yo entiendo que en su sano juicio no lo haría. Pero en el día a día, ¿qué tiempo le dedica a las redes sociales? Y no a las redes sociales a nivel de ministerio, porque hoy en día usted puede desarrollar un tremendo ministerio a través de las redes sociales. No las redes sociales como un trabajo, porque hoy en día, de hecho, hay muchos por ahí que están ganando buen dinero a través de ese trabajo en las redes sociales. Me estoy refiriendo a matar el tiempo en las redes sociales. A ver todos los videos de TikTok. No me recuerdo quién era en estos días. Hermano Juan Guamán, que decía: ¿y eso qué es? No es a perder tiempo. Y vuelvo a repetir, hay peticiones que nosotros no las presentamos delante de Dios, pero son cosas importantes para nosotros porque les dedicamos mucho tiempo. Y no es cuando usted dedica tiempo a cumplir su deber, es su deber trabajar para sostener a su familia, es su deber trabajar para usted sostenerse a sí mismo. Por tal razón no nos estamos refiriendo a esas cosas, es a esas cosas que son pasajeras, y algunas de hecho hasta que son buenas. Son buenas cosas. Porque una muchacha que no tiene novio pedir por un novio, ¿está malo eso? No, eso no está malo. Eso es bueno, pero no es lo mejor. ¿Qué es mejor, un novio o ser lleno del Espíritu Santo? Y los varones de una vez dijeron: no, es mejor ser lleno del Espíritu Santo que un novio, por supuesto, porque no es su caso. ¿Y qué es mejor, una novia, una esposa o ser lleno del Espíritu Santo? Y si es mejor ser lleno del Espíritu Santo, ¿por qué no oramos más por eso? ¿Por qué oramos más? Por las cosas buenas, pero esas cosas buenas conforme a nuestra cosmovisión. ¿Es bueno tener un buen trabajo? Claro que es bueno. ¿Es bueno tener una buena casa? Claro que es bueno, hermano. ¿Cómo vamos a decir que no? No hay que ser hipócrita. ¿Es bueno tener un buen carro? Sí que es bueno. Usted me va a decir a mí que es lo mismo. No, yo prefiero el Tren 7. No, déjese de eso. Hay cosas mejores que el Tren 7 y no vaya usted a pensar que es el bus 48, no. ¿El usted querer un carro, eso es bueno? Sí. ¿Una buena profesión es bueno? Sí, eso es bueno. Y tenemos una lista inmensa de cosas buenas. Pero ser lleno del Espíritu Santo, ¿es bueno o mejor? Y es mejor que cuál de esas cosas que nosotros tenemos como buenas. Que todas, pero todas juntas.
A grado tal que si usted, por ser lleno del Espíritu Santo, pierde todo aquello, sigue ganando. Pero recuerde que ya hemos predicado de esto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas serán añadidas. Dios te la va a dar como quiera. Mira, tú le pidas o no el novio a Dios o la novia a Dios, Dios te la va a dar. Olvídate. Porque Dios no va a poner una necesidad en ti para luego no suplirla. Porque Dios no se complace en ver tu sufrimiento. Dios te lo va a dar como quiera. Un buen trabajo, una buena profesión, una buena casa. Claro, si usted trabaja para eso, si usted se prepara para eso. Yo recuerdo el caso de una hermana que decía, pero que yo no puedo orar por un buen esposo para mi hija si yo sé que ella no es buena. Yo tengo que orar, Señor, transforma a mi hija. ¿Y saben quién era esa hermana? Mi mamá. Mi mamá lo decía así delante de nosotros. Yo no puedo orar por buen esposo para ustedes o buena esposa para ustedes. Si ustedes no son buenos, yo oro, Señor, transforma a mis hijos que sean buenos. Y entonces que tú le des buenas parejas. Y eso es justo. Porque los padres queremos lo mejor para nuestros hijos en pareja. Pero ¿y qué ofrecen ellos? ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo más importante? Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú serás un buen esposo, tú serás una buena esposa. Y por tal razón Dios te va a dar la añadidura, porque Él a un buen hijo suyo no lo va a poner a pasar trabajo con un hijo de Él que no es suyo. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debemos pedir? Debemos pedir conforme a la cosmovisión de Dios. Muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Es lo que nos dice Santiago. En Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y cualquiera se anima y dice: oye, pero yo he pedido, yo he batallado, yo he hecho lo otro. Y dice entonces Santiago en el versículo 3: pedís, pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el punto. Que si pedimos, sí pedimos. Que si buscamos, sí buscamos. Que si tocamos, mire que sí tocamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que pedimos, que llamamos, que tocamos, que buscamos para gastar en nuestros deleites. Precisamente muchas veces algunos de ellos deleites carnales. Por eso pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. ¿Acaso los padres terrenales le dan a los hijos todo lo que ellos piden? Por lo menos los buenos padres no. Tenemos que aclarar eso porque ahora hay padres malos. Porque déjeme decirle que cada quien tiene su propia idea de la paternidad. Como cada quien tiene su propia idea del matrimonio. Cada quien cree que lo que él hace en el matrimonio eso es lo correcto. Y cada quien cree que como cría a sus hijos eso es lo correcto. Y hay quienes están criando a sus hijos llevándole la contraria a sus padres. Como sus padres eran muy rígidos con ellos, ellos son el extremo opuesto de sus padres, porque ellos no quieren parecerse a sus padres, porque eran muy rígidos conmigo. Y dejan a los hijos totalmente flojos. Y tu papá te crió a ti como rígido y hoy tú eres un hombre hecho y derecho. Y si tú le aplicas lo contrario a tus hijos, ¿qué va a pasar? ¿Va a sacar un hombre hecho y derecho? No, va a sacar unos mojigatos. Va a sacar gelatina. Usted ve cómo es la gelatina, que desde que ve el cuchillo está temblando así. O la cuchara. Va a sacar hijos gelatina, no tendrán temple. A lo más mínimo se doblan.
A lo más mínimo se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen el temple de afrontar la vida. Y esos son los padres que complacen a los hijos en todo. No, es que yo no quiero ese Huawei. Yo era un iPhone que quería, no te preocupes, mi hijo. Y se fajan a trabajar y le compran ese iPhone. ¿Para qué? Para que el niño juegue Nintendo con el iPhone. ¿Eso es ser sabio? No. Pero nuestro Padre Celestial sí es sabio. No solo sabio, es omnisapiente. Y nos va a dar lo que nos conviene. Si por nuestros hijos fuera, solo comieran golosinas. Si por nuestros hijos fueran, solo comieran helado, solo comieran cookies, galletitas, preferiblemente dulce, porque si usted se la da integrales, ni matados se la comen. ¿Y eso es lo que les conviene? No, un buen padre es aquel que le da a sus hijos no lo que ellos quieren, sino lo que les conviene. Les presento a nuestro Padre Celestial, que nos dará lo que nos conviene. ¿Sabe qué es lo que el Padre está deseoso que tú le pidas? El Espíritu Santo. Y usted dirá, pero pastor, yo soy lleno, yo tengo el Espíritu Santo ya, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en el corazón de todo verdadero creyente. Sí, pero Dios quiere darte la plenitud del Espíritu Santo. Dios quiere darte la plenitud de Cristo. Pero lamentablemente no podemos continuar hablando de la plenitud de Cristo. Y lo más lamentable es que no será el domingo que viene, ni tampoco el siguiente. El segundo domingo de enero continuaremos con esta parte. Porque el domingo que viene es la antesala de la Navidad y queremos dar un mensaje alusivo a la Navidad. El domingo siguiente, la antesala de Año Nuevo, ¿no? Y queremos dar algo alusivo. Así es que no se pierdan el próximo capítulo. Lo que Dios quiere que tú le pidas, lo que Dios quiere que tú busques, eso Él está, mira, en Dominicana se dice una expresión, Él se pela por darte eso. Él está deseoso de dar, está desesperado. Pídeme el Espíritu Santo. Pídeme que tú seas lleno del Espíritu Santo. Pídeme la plenitud de Cristo. Pídeme eso. Pero seguimos pidiendo golosinas. Señor, yo quiero ahora chocolate. Yo quiero ahora dulces. Yo quiero... ¿Y sabe qué es todo eso? Cuando pedimos todas esas añadiduras. Cuando buscamos afanosamente todas esas añadiduras. Pero no, mis hermanos. Busquemos conforme a la cosmovisión de Dios. Oremos. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.